¿Y ahí en modo presentación? Y ahí en modo presentación. Ok. Ahí está. Bueno, arrancamos. Vamos a analizar, a pispear, a chusmear un poco este modelo, el modelo Kripke-Klewanes, que en sí nos permite, entre otras cosas, captar esa anisotropía, ¿no? Que hablaba un poco Alejo, anisotropía por deformación y anisotropía por genética o por herencia, eh, y también un efecto de desestructuración, ¿no? La disposición de las partículas, la estructuración de las partículas. Así que vamos a hablar un poquitito de este modelo. Es complejo, o mejor dicho, es un poquitito más complejo con respecto a los modelos que ya venimos analizando, más complejo del HCS, por ejemplo. Pero bueno, voy a intentar llevarlos de la mano, vamos despacito, cualquier cosa, pregunten, vayan preguntando que no los quiero perder en el camino. Así que bueno, arrancamos con este modelo. Una cosita antes, modelo Kripke-Klewanes, obviamente está pensado para usarse en arcillas, ¿no? Simplemente tengan eso en cuenta. Vamos a ver unas cositas de por qué no se puede usar, por ejemplo, este modelo, por qué no se debería utilizar este modelo en las arenas también. Pero bueno, arrancamos. Y arrancamos con un mini repaso de qué es o qué era el asunto de endurecimiento isotrópico y endurecimiento cinemático. ¿Se acuerdan más o menos? Si podemos graficar, por ejemplo, en el espacio tensional, en el sigma X, sigma Y, sigma Z, una determinada superficie de fluencia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un cono, un círculo, puede ser, por ejemplo, la superficie de Moore-Coulomb, que se parece a un cono de papas. ¿Y el endurecimiento isotrópico qué era? Bueno, cuando tocábamos esa superficie se agrandaba, ¿no? Y se agrandaba de esta manera, ¿no? Si teníamos un cono perfecto, el diámetro del cono aumentaba, por más de que toquemos en una dirección. En cualquier otra dirección, bueno, aumenta la misma cantidad. Eso es endurecimiento isotrópico. La tocamos, se endurece, se agranda y se agranda en la misma magnitud en todas las direcciones. ¿Qué pasa ahora con el endurecimiento cinemático? ¿O cómo es? Bueno, en realidad no es en sí que se agrande, sino que se va moviendo. Si nosotros tocamos, por ejemplo, el cono en este punto de acá, la superficie va a tender a rotar o a desplazarse hacia arriba. Y entonces va a disminuir, por así decirlo, el camino que tenía en la dirección contraria y va a aumentar ese camino en la dirección en la que efectivamente estamos, por ejemplo, cargando a nuestro material. ¿Qué pasa con el modelo de Kripke-Klewanes? Bueno, tiene una superficie de fluencia que tiene un endurecimiento mixto, o sea, tiene los dos al mismo tiempo. El primer parámetro que genera ese endurecimiento isotrópico, o sea, que la superficie se agranda de igual manera en todas las direcciones, es el parámetro PP, ¿no? En sí, la superficie es una especie de elipse y el parámetro PP es el valor máximo de presión promedio efectiva. Si aumentamos este valor de PP, obviamente la elipse se agranda, ¿no? Y en todas las direcciones. Así que ese es el que gobierna el endurecimiento isotrópico. ¿Y qué parámetro gobierna el endurecimiento cinemático? Bueno, un parámetro alfa. ¿Qué es el parámetro alfa? En realidad, más que parámetro, es una dirección, y es la dirección esta de acá, ¿no? Esta dirección nos dice qué tanto se inclina la superficie, la elipse, la zona en donde tiene el P' más grande, con respecto al eje horizontal. Cuanto más dirección tenemos, más va a haber una inclinación. Con la combinación de estas dos cosas, tenemos en sí una superficie de fluencia que tiene un endurecimiento mixto y que permite o nos permite modelar aquellas llamadas superficies de fluencia en ensayos que, por ejemplo, acá en el trabajo de Carl Stunner observó en 4 tipos de arcilla, ¿no?
Tengan en cuenta que el modelo Kripke-Klebanés, que es simplemente un modelo de este tipo de superficie elíptica que se va rotando y o agrandando, no es el único, no es el único de este estilo que genera, que tiene este comportamiento y que puede representar anisotropía en arcillas, por ejemplo. Tengan en cuenta que este es el Kripke-Klebanés, el que estamos ahora analizando, pero también tenemos el Kamm-Klein modificado. Acá la superficie no rota, no tiene un endurecimiento cinemático, pero bueno, tiene uno isotrópico y está conformado por una superficie de fluencia elíptica. El Sunny Clay también está, y también el modelo de Young de 2015, ¿no? Hay varios, es una familia en sí o un set de modelos parecidos que buscan representar el mismo comportamiento. Y adentrémonos un poquitito a este modelo. Arriba a la derecha pueden ver esa superficie de fluencia que usa. Es una especie de pelota de rugby. Recuerden que la superficie de fluencia, por ejemplo, la de Moore-Coulomb, o por ejemplo la de Harding-Sol Model, era simplemente el cono de papas, ¿no? La superficie de Moore-Coulomb. En el caso de Harding-Sol Model tenía además un capuchón. Bueno, acá no hay superficie de Moore-Coulomb, no hay capuchón, es simplemente una elipse un poquitito deformada y acentuada en los ejes sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿no? Que ahora la vamos a ver bien en el plano deviatorio. Es un modelo overstress extendido. ¿Se acuerdan lo que era el modelo overstress o cuando un modelo era overstress? El modelo overstress nos decía que si teníamos una tensión que era mayor a una de referencia, por ejemplo a una que llamemos fluencia, si la tensión es mayor que la fluencia hay deformaciones plásticas o viscoplásticas. Y si la tensión es menor, no hay deformaciones viscoplásticas. Ok, ese es el modelo overstress. ¿Qué significa la palabra extendido? Bueno, es el mismo concepto. Si la tensión es mayor a la de referencia, hay deformaciones viscoplásticas, pero si la tensión es menor a la de referencia, hay un poquito de deformaciones viscoplásticas. Hay un parche que permite calcular deformaciones viscoplásticas cuando la tensión es menor a esa tensión de referencia, ¿no? O cuando estamos adentro de la superficie, mejor dicho, y no la estamos tocando. Está basado en el Subsoil Creep Model. Es simplemente una evolución, ¿no? Lo que se agarra el modelo Subsoil Creep Model, se modifica un poco de manera tal de permitir esta anisotropía. Y bueno, permite incorporar entonces viscoplasticidad por rotación de tensiones, dicho de otra manera, anisotropía, y pérdida de estructura por deformación. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver, o dónde es una zona o un sector típico que afecta la estructuración, ¿no? Y esa pérdida de estructura por deformación. En un edómetro, en una muestra inalterada. Acá, por ejemplo, este es un gráfico, un ensayo de Alejo, un ensayo odométrico de una muestra inalterada, que pueden ver que al final la pendiente del gráfico tiende a ser constante. Pero en la zona cercana a la presión de preconsolidación, la pendiente es mucho más grande. Ahí, en esta zona de acá, que tiende a desviarse de la pendiente final, ese fenómeno es causado por la estructuración del suelo. Y ese fenómeno se pierde, en este caso, a medida que vamos cargándolo. La pastilla la vamos cargando, vamos perdiendo ese efecto de estructura. Es decir, la pendiente va tendiendo a ser la pendiente final, que es la que denominamos pendiente intrínseca del material. Una pendiente o un comportamiento que no depende de la estructura que tenga el suelo. ¿Venimos bien hasta acá? Cualquier cosita, díganme, por favor. Nico, Sí. ¿puedo volver un poquito? Sí. Una pregunta que me parece lo lógico de todos los modelos más o menos que venimos viendo, los que tienen la forma de la varita, todo lo demás, es que a mayor confinamiento tú eres capaz de soportar un mayor esfuerzo desviador, ¿no es cierto? Pero en este modelo vemos lo contrario, vemos que a medida de que los sigma 3, sigma 2 crece, en la puntita esto se va cerrando. Entonces, esto tiene que ver con que a altas presiones
está ese efecto del crashing que decía Alejandro, y esto de forma se va, No necesariamente, no, va perdón que te cayendo un rompí ahí. poquito en resistencia, o es otra, o es una forma matemática para Es incorporar en una el forma modelo. matemática. Esta superficie que estamos mostrando acá simplemente separa dos comportamientos. Un comportamiento que tiene poca viscoplasticidad y un comportamiento que tiene mucha viscoplasticidad. Podemos hacer trayectorias edométricas, por ejemplo, o sea, y trayectorias que alcancen presiones gigantes. No se va a romper el ensayo. Romper me refiero a, no va a tocar la típica curva de Moore-Coulomb, por ejemplo, o no va a colapsar o no va a generar una inconvergencia del modelo, pero sí va a haber, o sí podríamos observar, deformaciones viscoplásticas muy grandes. ¿Por qué? Porque tocamos esta superficie, por ejemplo, acá donde tengo el mouse, y a medida que vamos incrementando la presión, esa superficie va a ir agrandándose con nosotros. ¿Se entendió un poco más o menos el razonamiento? Claro, claro, o sea, esto está mostrando solamente un yield surface. Este Exacto. yield surface va creciendo igual que todos los otros modelos, pero va creciendo, me imagino, en la misma forma, ¿cierto? Sí, ahora vamos a ver unos videitos de cómo van creciendo para distintas trayectorias, ¿no? Pero sí, cuando la Vale. tocamos en cualquier dirección que sea, la superficie se va a ir adaptando, por así decirlo, o vamos a ir acompañándola, al revés mejor. Nos va a ir acompañando la superficie en nuestra trayectoria de tensión. Tengan en cuenta, volvemos un segundito para atrás, que esta superficie solo me separan dos comportamientos. Es una forma indicativa de decir, bueno, si no la toco, tengo este comportamiento, si la toco, tengo este. Ahora los vamos a ver. Voy continuando. Cualquier cosita, avísenme. Bien. Empecemos por la parte básica del modelo. ¿Qué es lo que tienen con respecto a elasticidad? Bueno, tiene una elasticidad isotrópica, ¿no? No tiene una forma de cálculo de deformaciones elásticas que dependa de las direcciones. Es una elasticidad isotrópica, ¿no? Simplemente el incremento de deformación volumétrica elástica o el incremento asociado a las deformaciones de corte es simplemente las presiones dividido la rigidez, ¿no? Asociada. Esa rigidez la tenemos acá, por ejemplo, el K es una rigidez lineal con la presión. Y eso, ¿se acuerdan, por ejemplo, en las rigideces, el E50, EUR, edométrico del Hardening Sol Model, HS Small? Que era el E50 igual a un valor de referencia por una tensión, sigma 3, pongámosle, dividido una presión de referencia elevado a la M, ¿no? Había un parámetro M que teníamos que poner, que era ese exponente de tensión. Bueno, en este modelo, ese parámetro M parece que tiende a ser 1, ¿no? Porque es lineal con la presión. Y es un poco consistente con el modelo Hardening Sol Model, ¿no? Cuando teníamos una arcilla, el M tendía, o tendíamos nosotros a poner un M igual a 1. Cuando el M era, cuando teníamos una arena, tendíamos a poner un M igual 0,5. Entonces acá hay una diferencia clara de, bueno, ok, al menos la rigidez elástica es isotrópica y podríamos calcularla bien, digámosle, para lo que es el tema de arcillas. Para arena ya, ok, ya el exponente no es igual a 0,5, es un poco distinto en la definición de la rigidez. Ahí va, aquí está, ¿no? Rigidez lineal con la presión efectiva no apto para arenas. No hay rigidez lineal, no reproduce una rigidez inicial buena, ¿no? ¿Se acuerdan que el modelo HS Small tenía un parche a bajas deformaciones para tratar de pegarle mejor o predecirle o estimar mejor la rigidez inicial a muy bajas deformaciones? Bueno, este modelo no la tiene, ¿no? Ahí está, hay otra limitación del modelo de Kriples-Kevanets. No permite o no genera una rigidez inicial grande inicial. Dije inicial dos veces, ¿no? Bueno, estamos con respecto a la parte de elasticidad. ¿Qué pasa con respecto a las superficies de falla? Bueno, la superficie de falla es en sí una especie de cono rotado y suavizado. Es este de aquí,
el de acá, que ya lo vieron un poco en las diapositivas de Alejo, es un cono de Moore Coulomb un poco suavizado, ¿no? Y la forma de suavizarlo depende de un parámetro m, ¿no? Que puede tener 1, 0,9, 0,8, es diferente, totalmente diferente al m exponente de tensiones que utilizábamos en el modelo HS Small. SM es simplemente el cociente entre el MC dividido el ME, ¿no? Recuerden que el MC y el ME están asociados a los ángulos de fricción interna críticos, ¿no? El MC está linkeado o vinculado a el phi a compresión y el ME está vinculado a el phi a extensión. El cociente de los dos nos da la forma de, bueno, una especie de cono suavizado. Bien. Entonces, por ahora, ¿qué parámetros tenemos que ir agregando en el modelo? Bueno, el MC y el ME están asociados a los ángulos de fricción interna, a compresión y a extensión. Ok, ya tenemos que ir pensando que tenemos que hacer ensayos de compresión triaxiales y ensayos de extensión triaxial. Vayan pensando toda la cantidad de ensayos que tenemos que usar para calibrar este modelo. Hablemos un poquitito de las superficies de fluencia, aquellas que nos separan dos comportamientos. Y este modelo tiene dos superficies de fluencia. Vamos con la primera. Esta es la superficie normalmente consolidada, ¿no? La superficie azul de acá. Es una especie de elipse, acá está la expresión, que tiene los dos parámetros, ¿no? El PP, que era el que me indicaba el endurecimiento isotrópico, ¿no? Me inflaba como un globo en la superficie. Y el alfa, bueno, me indica el endurecimiento cinemático, ¿no? Me gira el globo. Uy, muy solito para atrás. ¿Qué me indica esta superficie? Bueno, si la toco, voy a tener deformaciones viscoplásticas muy grandes, ¿no? Si estoy dentro de la superficie, si por ejemplo mi estado tensional está acá donde tengo el mouse, voy a tener deformaciones viscoplásticas muy pequeñas. Por eso tiene el nombre de superficie normalmente consolidada, ¿no? Y va más o menos de la mano, ¿no? Cuando tenemos una muestra odométrica y aplicamos carga, inflamos esta superficie. Después descargamos, ¿no? Pero la superficie normalmente consolidada queda de ese tamaño. Y cuando descargamos nos quedamos adentro de la superficie. El comportamiento de descarga y carga final, esos va a ser o va a realizarse con deformaciones viscoplásticas muy pequeñas, ¿no? Cosa que sucede en un edómetro, ¿no? Cargamos, tenemos mucha deformación, y si después descargamos y volvemos a cargar, bueno, la sobreconsolidación que hacemos hace que tengamos deformaciones muy chiquititas. Bien. Upa. ¿Qué otra superficie tenemos? Bueno, la superficie de fluencia intrínseca, ¿no? Se llama de esa manera, Intrinsic Yield Surface. Esta superficie me separa dos comportamientos, tiene que separar dos comportamientos, y es el comportamiento intrínseco del material versus el comportamiento no intrínseco del material, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un edómetro, recorro el ensayo odométrico con mi mouse, tenemos aquí un sector de zona de sobreconsolidación, ¿no? Todavía no tocamos en este sector, la superficie normalmente consolidada. Acá lo tocamos y empezamos a descender. Pero noten que tenemos dos pendientes distintas, ¿no? Bueno, la pendiente final, esta de acá, el lambda asterisco I, es la intrínseca del material. Y la pendiente de acá, que es una pendiente un poco mayor, bueno, esa es una pendiente producto de la desestructuración del material. Ahí el material está estructurado y producto de que está estructurado y se está perdiendo esa estructuración, la pendiente es más grande. Para representar esa diferencia, la pendiente así y la pendiente así, necesitamos una superficie, que es la superficie intrínseca. Es la misma formulación que la anterior, o sea, tiene la misma forma, lo que cambia es que tiene un tamaño pequeño. Se agrega este término,
Y acá hay un parámetro nuevo, ¿no? El chi, ¿no? O bueno, creo que se llama chi esta letra griega. Si el chi vale 0, la expresión esta es exactamente igual a la superficie anterior que vimos, la normalmente consolidada. O sea que si el parámetro chi es 0, las dos superficies son iguales. ¿Cómo se modifica este parámetro chi? Bueno, tenemos dos variables. Esta letra griega, si no me recuerdo, es seda o chi, no me acuerdo ya. Voy a ponerle seda. De última, por favor, corríjanme. Seda y seda d. Esos dos parámetros me dicen, bueno, el parámetro chi, que me genera una superficie distinta con respecto a la normalmente consolidada, va a ir modificándose con la deformación volumétrica viscoplástica y con la deformación desviadora viscoplástica. ¿Sí? A medida que yo cargo o cambio, que genero unas deformaciones de corte, producto de que cargo, por ejemplo, un triaxial, o genero un cambio de volumen, por ejemplo, cuando hago un edómetro, bueno, la estructuración tiene que verse afectada, ¿no? A medida que yo voy cargando el edómetro, tengo que perder esa estructuración y tengo que tender a las propiedades intrínsecas del material. Entonces, el cambio tiene que verse reflejado. En este caso, para el edómetro, lo que afecta son las deformaciones volumétricas, ¿no? Principalmente. Bien. Entonces, cargamos. Perfecto. Empezamos a ver una pendiente mayor que la intrínseca y luego comienza a descender. Es decir, que el parámetro chi tiene un valor distinto de 0 y tiene que tender a 0. Cuando tiende a 0, para el caso de un edómetro, la pendiente va a parecerse a la intrínseca del material. ¿Venimos bien hasta acá? Cualquier cosita me paran, por favor. Nico, Sí. después de eso tienes un creep, ¿verdad? Pero me imagino que ese creep no puede ser infinito, tiene un límite, tiene algún parámetro que defina límite. No estoy seguro si define un límite. Creo que no. El asunto es logarítmico y no hay ningún límite. Ese creep se modela con un parámetro adicional, que ahora lo vamos a ver, que es el move. Todavía no hablé de la parte de creep esa, pero sí, o sea, hay un término o un asunto de deformaciones viscosas, ¿no? Que generan, bueno, o mejor dicho, hay un parámetro que genera un incremento de las deformaciones viscoplásticas producto del tiempo en sí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, venimos bien. Voy para adelante. Cualquier cosita, dígame, por favor. Tenemos una tercera superficie, que no es de fluencia, es una superficie, y que tiene exactamente la misma forma que la anterior, ¿no? Son tres globos iguales con distinto tamaño. Esta superficie es la actual, es una superficie movilizada, y simplemente es la superficie que pasa por nuestro estado tensional, ¿no? Nosotros tenemos un estado tensional definido por P' y por Q. Bueno, la superficie CSS, o la superficie actual, es simplemente aquella que toca ese punto, que toca nuestro estado tensional. Es una representación gráfica para más o menos decir, bueno, si mi superficie se parece a la normalmente consolidada, a la intrínseca o a las dos. ¿Para qué se podría usar, o mejor dicho, para qué usaría en sí el modelo Clip-Hegemones esta superficie? Para calcular los incrementos de deformación viscoplásticas. Es decir, o sea, utiliza la derivada, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que este modelo tiene viscoplasticidad asociativa, ¿no? Usa la misma superficie, o mejor dicho, la misma forma de superficie para definir los asuntos de comportamiento y también para definir los incrementos de deformación. Por ejemplo, vamos a ir con el modelo de Clip-Hegemones. No, iba a decir un ejemplo que los iba a perder, no, mejor no. Bueno, estos incrementos de deformación volumétricos viscoplásticos
y también desviatóricos o asociados al corte, están, simplemente se calculan como, bueno, el gradiente, o mejor dicho, la derivada de esta superficie, por un multiplicador plástico, ¿no? Esto es regla general de todos los modelos. ¿Cómo se calcula ese multiplicador plástico? Lo perdí, lo tenemos después, disculpen. El multiplicador plástico es una generalización del modelo Subsoil Creep, que después de 3 filminas la vamos a ver. Pensé que venía ahora, pero volvemos al tema de las funciones de endurecimiento, ¿no? Entonces, simplemente para repasar, ¿cómo se agrandan las superficies que esos endurecimientos? Bien, con un endurecimiento isotrópico tenemos que modificar el diámetro del globo y lo modificamos como un valor inicial por las deformaciones viscoplásticas. Cuantas más deformaciones viscoplásticas tengamos, más va a inflarse ese globo. Bien. ¿Y cómo evoluciona el endurecimiento cinemático? Es decir, la inclinación. Bueno, la inclinación, el incremento de esa inclinación depende de dos parámetros de entrada, omega y omega d, que los tenemos que colocar, ¿no? Es un parámetro de entrada del modelo. Tenemos que colocar estos dos parámetros para indicarle, bueno, qué tanto, a medida que vas haciendo un ensayo, qué tanto vas a ir generando un endurecimiento cinemático, qué tanto va girando el globo a medida que hacemos un edómetro, un triaxial, etcétera, ¿no? Vamos a requerir una calibración ahí. Bien, acá está el multiplicador plástico. El multiplicador plástico es la generalización del multiplicador plástico del modelo Subsoil Creep. ¿Cómo se definía ese multiplicador de ese modelo? Bueno, hasta donde tengo el mouse. Esta zona de acá. Todo esto es el multiplicador plástico del modelo Subsoil Creep. ¿Qué se le agrega ahora? Bueno, se le agrega un término adicional, producto de que tenemos una superficie que depende de la anisotropía, ¿no? O sea, producto de las dos, producto del endurecimiento cinemático, o de la inclinación del globo, digámosle, no quería decir de la inclinación del globo, tenemos que colocar o generalizar en sí el parámetro de este multiplicador plástico. Entonces agrega este término, ¿no? Este término de acá va a ser 1 cuando la trayectoria es K0, porque así va a dar exactamente igual que el otro modelo, que el Subsoil Creep Model. Cuando la trayectoria no sea K0, o sea, no sea en un edómetro, por ejemplo, bueno, ahí sí va a haber diferencias con respecto al otro modelo. Bien, y acá tenemos estos dos parámetros. Este de acá nos define la tasa en sí de, digámosle, creep típicamente en un edómetro, ¿no? Que después vamos a charlar un poquitín. Bien. Entonces, vamos a ver los parámetros que tenemos, vamos a tratar de charlar esos. Ahí vino justo otro profesor de la carrera, Pedro Fernández. Vamos a ir charlando de a uno para ver de dónde podemos obtenerlo, ¿no? Primero tenemos estos dos, el kappa y el nu, ¿no? ¿Cómo obtenemos estos dos? De una compresión isotrópica. Es decir, agarramos el suelo, una probeta o una muestra cilíndrica, la colocamos en una cámara triaxial para hacer una compresión y no hacemos corte, no le ponemos el pistón, simplemente aumentamos la celda de cámara y dejamos que consolide. Hacemos una consolidación isotrópica y medimos el cambio de volumen. Con eso vamos a poder obtener el kappa y el nu. Después, bueno, hay que sacar las propiedades lambda y mu, ¿no? Que son intrínsecas. ¿Cómo obtenemos esas propiedades? El asterisco significa que son intrínsecas, ¿no? ¿Cómo obtenemos esas dos? Bueno, hay que agarrar el suelo, desestructurarlo y hacer un ensayo edómetrico, ¿no? Una compresión edómetrica. El lambda en sí está asociado al que típicamente se denomina C sub C, ¿no? El C sub C está definido en log 10 y el lambda está definido en el logaritmo neperiano, ¿no? Y el mu sería algo asociado más al C sub alfa. Después tenemos el MC y el ME, ¿no? Que dijimos que estaban asociadas al phi de compresión y al phi de extensión. Bueno, hay que hacer triaxiales. Para el MC,
de compresión, hay que hacer ensayos triaxiales de compresión, no drenados. Y para el ME, ensayos de extensión. Obviamente el suelo masado, ¿no? Porque esto es intrínseco. O mejor dicho, no debería depender en sí de de toda la estructura y la anisotropía del material. En realidad podrían tranquilamente ser del suelo amasado o del suelo normal, no tiene por qué haber una diferencia. Bien, alfa 0, el valor de alfa 0 es, bueno, cuál es la inclinación inicial de la superficie de fluencia. Otra forma de decir, bueno, cuál es la anisotropía genética, ¿no? ¿Cuál es la que viene de antes? La que viene por herencia. La anisotropía genética está definida o está plasmada en este modelo con este parámetro, el alfa 0. ¿Cómo lo colocamos en el modelo? Idealmente un retroanálisis. O sea, tenemos un problema. Por ejemplo, se hizo un terraplén y se hicieron mediciones, buenas mediciones, ok. Modelo eso con CRIPES-Clay1S y voy calibrando el parámetro alfa 0 de manera tal de obtener las mismas mediciones. Por ejemplo, si no, hay fórmulas. El manual de este modelo ya tiene algunas fórmulas típicas preestablecidas para obtener el valor, ¿no? El valor de alfa 0. Omega y omega sub D, bueno, eran esos valores que me decían qué tanto va cambiando la anisotropía cuando tengo deformaciones volumétricas o deformaciones de corte, ¿no? Dicho de otra manera, cómo gira el globo a medida que hago un edómetro, un triaxial u otra trayectoria. Ok. Son complicados de calibrar estos. Estos parámetros, lo que se suele hacer son una batería de ensayos triaxiales consolidados anisotrópicamente y luego se simulan esas trayectorias y se va modificando estos dos parámetros de manera tal de obtener las mismas trayectorias de tensión. Si no hay ensayos, pues es muy poco probable que existan estos ensayos consolidados anisotrópicamente, hay fórmulas para estimar más o menos los valores. Y después tenemos el parámetro chi 0, ¿no? Que nos indica, bueno, el chi, recuerden que era el parámetro ese que nos indicaba qué tanta estructura o qué tanto efecto de estructura tiene nuestro material. Si el chi vale 0, no hay estructura. Son los parámetros intrínsecos. Si el chi es distinto de 0 y positivo, ok, tenemos un efecto de estructura. Bueno, lo podemos sacar simplemente comparando ensayos triaxiales no drenados, inalterado y remoldeado, ¿no? Calculamos la sensitividad y con eso podemos obtener el parámetro inicial chi 0, ¿no? Son muchos parámetros. Y finalmente, los parámetros seda y seda D, que nos dicen, bueno, tenés una estructuración, tenés un material estructurado, a medida que hago ensayos, a medida que hago trayectorias, hago un ensayo de corte, un ensayo odométrico, ¿cómo va perdiendo esa estructuración? Bueno, esa magnitud, esa velocidad de pérdida de estructuración o de efecto de estructura, se define, la colocamos en el modelo con estos dos parámetros, ¿no? Y más o menos los podemos obtener con un retroanálisis. O sea, tenemos el problema en la vida real y tratamos de pegarle a ese problema, o con trayectorias de tensiones triaxiales en este caso, pero podrían tranquilamente ser edométricas también. Sí, también podrían ser edométricas, para ver cuál es la velocidad de tendencia de por ejemplo, la pendiente en el gráfico edométrico, el lambda, cómo va tendiendo a el lambda intrínseco, o el comportamiento intrínseco. Bien. Venimos bien. Perfecto, ahí veo un pulgar para hacia arriba. Es un modelo un poco complicado. Ahora vamos a ver unos videitos para más o menos entender cómo funciona a nivel superficies, este modelo. Pensémoslo así, ¿no? Tenemos dos superficies, la normalmente consolidada, que es la azul, una superficie intrínseca, que es la roja,
Y después tenemos este puntito que representa nuestro estado tensional, ¿no? Y podemos plantear, si queremos, una superficie que pase por el puntito. Ok. Si el puntito está acá, no estoy tocando la superficie normalmente consolidada, ¿no? Ok, si no tocamos la superficie normalmente consolidada, ni tampoco la intrínseca, el comportamiento es casi elástico, ¿no? Digo casi porque en realidad el modelo es overstress extendido. Hay un cachito de deformación viscoplástica que se produce cuando no toco la superficie. Bien, ¿qué pasa si estoy en este caso? Toco la superficie normalmente consolidada. Bueno, tengo un comportamiento viscoplástico muy grande. Voy a ver deformaciones viscoplásticas grandes. ¿Y qué pasa en este caso? Si toco las dos superficies, ¿no? Acá las tres superficies coinciden totalmente, ¿no? La normalmente consolidada, la intrínseca y la que representa nuestro puntito. Si toco las tres superficies, el comportamiento es normalmente consolidado y es intrínseco, ¿sí? O sea, voy a ver deformaciones viscoplásticas grandes y además voy a ver el comportamiento intrínseco del material, ¿no? O sea, el asociado a un suelo totalmente amasado. Veamos un poco cómo es ese comportamiento, ¿no? Y ahora acá lo que les estoy mostrando es un videíto con unos gráficos que vamos a ir explicando de a poco, de un ensayo triaxial consolidado anisotrópicamente, ¿sí? ¿Dónde empieza el ensayo? Acá. Por favor, vayan viendo solamente lo que les voy viendo, lo que les voy mostrando, porque tiene mucha información este acá. Empezamos acá, ¿no? La trayectoria sube, llega hasta acá, baja, ahora lo van a ver bajar. ¿Por qué baja? Porque estaba aburrido y quería colocar una descarga en el triaxial, ¿no? No suele suceder, pero simplemente quería analizar qué sucedía. Así que cargamos, descargo y vuelvo a cargar ahora. Ahora va a subir. Ahí está, y sube y se mantiene ahí. Ok, esa es la trayectoria, ¿no? Y eso es una simulación de un ensayo triaxial que, ok, podría ser un ensayo triaxial que se hace en una arcilla que tiene un comportamiento anisotrópico importante. Acá tenemos, noten las superficies ahora. La superficie roja siempre toca a nuestro puntito, a nuestro estado tensional. Ok, solamente me da una forma de cómo se va agrandando, achicando la superficie, pero no es ninguna superficie de fluencia, solo pasa por nuestro puntito. Y atrás tenemos una superficie azul, ¿no? Cuando descarga, vamos a ver esa superficie azul, ¿no? Ahí va a descargar en un segundito. Ahí está. La superficie azul es la normalmente consolidada. Cuando descargué, me alejé del comportamiento normalmente consolidado, que es lógico, y cuando vuelvo a cargar, vuelvo a tocar esa superficie. Ok. Y analicemos acá abajo qué es lo que estoy viendo. Acá abajo, lo que estoy viendo es a la superficie de fluencia, en este caso es la roja, no es en sí una defluencia, es la current stress surface, y acá en azul, justo ahora, estoy viendo la normalmente consolidada, las dos, en este plano de acá, ¿no? Es decir, a mi superficie en 3D la estoy cortando en el plano deviatórico o desviador, el plano cuyo eje P' es perpendicular. O sea, corto acá y puedo ver acá cómo es la superficie. Y tenemos información bastante interesante en este gráfico. Primero, noten acá, el valor máximo o el pico de la superficie, esta de acá, no toca el eje sigma X. ¿Qué significa? Que está un poco desplazada, ¿no? La superficie de fluencia. Significa que tiene un endurecimiento cinemático. La desplacé respecto del valor o de la forma original. Debería estar centrada. Hay un endurecimiento cinemático. ¿Dónde podemos ver ese endurecimiento? Bueno, en el gráfico P''Q es esta línea de acá,
esta línea de color magenta o violetita, que es la inclinación del globo. Ok. ¿Qué podemos decir? Voy a ponerlo al inicio, acá, el ensayo, y noten que partimos con una inclinación de esa recta que no es paralela al P', ¿no? Está inclinada. ¿Qué pasa? Partimos de una anisotropía inicial. Le puse un parámetro alfa 0 que es distinto de 0. O dicho de otra manera, traté de representar anisotropía genética, ¿no? Por herencia, ¿qué es lo que me viene de antes? Bien. Por ahora quedémonos con esos dos gráficos. ¿Hasta acá venimos bien? Mientras me tomo un mate que se me está secando la boca. Ahí va, ok. Hay un pulgar para arriba. Este modelo es viscoplástico, ¿no? Y acá realicé una simulación de un ensayo triaxial en donde la velocidad es, que le indiqué, es 1% por día, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si multiplicamos por 100 la velocidad? Como este modelo es viscoso, debería generar o debería haber un cambio en el comportamiento, ¿no? Así que quedémonos con la trayectoria de tensiones que vemos acá, ¿no? Y ahora voy a la siguiente filmina a ver si hay un cambio. Ahí está. Noten, empezamos en el mismo punto y la trayectoria sube rápidamente hacia arriba, ¿no? Se agranda mucho más rápido nuestra superficie normalmente consolidada, ¿no? Ok, está bien. Acá, esto, por ejemplo, lo modelamos con cualquier otro modelo que vimos hasta ahora, casi cualquier modelo, creo que SubScript no, pero por ejemplo el HCS, no vamos a poder ver este comportamiento, ¿no? Le ponemos más tiempo, menos tiempo, deberíamos terminar en el mismo lugar. Ok, entonces nuestro modelo depende del tiempo que le indiquemos. Eso es importante. Si van a hacer etapas plásticas en Plaxis y van a usar este modelo, todas las etapas plásticas tienen que tener un tiempo, ¿no? Un valor de tiempo. Porque si no, cualquier cambio que le estás haciendo, le estás colocando un tiempo igual 0, o sea que es instantáneo y puede generar un problema en la convergencia de las fases, o pueden generar trayectorias o cosas raras. Me ha pasado cuando les hice estos videitos el fin de semana. Bien, tenemos los ensayos triaxiales consolidados anisotrópicamente. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo va variando la trayectoria de tensiones para esas distintas velocidades, ¿no? Lo que les representé yo en los videitos fue la trayectoria de esta de acá, la de color celeste, y la trayectoria de color azul, ¿no? Pero acá claramente se puede observar que el comportamiento es dependiente del tiempo que le estemos indicando, o en este caso de la velocidad de deformación. ¿Qué pasa en un edómetro? Y vamos de vuelta por partes. Noten, voy a poner pausa y voy al inicio, un segundito. Ahí va. ¿Qué notan primero con respecto a la línea alfa? La línea alfa es horizontal, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando hice este ensayo, o cuando simulé este ensayo en el modelo Kripke-Clemones, me olvidé de poner en el parámetro alfa 0 un valor distinto de 0. ¿No? Estamos partiendo de algo que no tiene anisotropía genética, ¿no? Mi intención era simularlo con anisotropía genética, pero salió así y dije, mejor lo dejamos así y lo comentamos en clase. Bien, tenemos entonces eso. Abajo a la derecha, miremos abajo a la derecha y voy a empezar a correr el video. Lo que vamos a ver acá es una especie de gráfico típico de un edómetro, ¿no? El famoso E log P. Acá, ahí va. Cargo, descargo y en un ratito vuelvo a cargar, ¿no? Típico gráfico. En realidad estoy graficando deformaciones volumétricas, pero entre deformaciones volumétricas y relación de vacíos es prácticamente un cambio de escala. Bien, ahí está. Noten, y voy a hacerle pausa antes de que termine el video, ahí,
quedémonos en este gráfico. Noten acá, ¿qué pasa en esta zona? Hay una pendiente mayor que tiende a disminuir y tiende a ser constante. O sea, el modelo está simulando una desestructuración del material, ¿no? El suelo tiene un efecto estructural y lo va perdiendo a medida que hacemos el ensayo. ¿Se acuerdan qué parámetro gobernaba ese efecto de estructura? El parámetro chi, ¿no? Ese factor de estructuración. Si el chi vale 0, la superficie intrínseca es igual a la normalmente consolidada. O sea, el comportamiento es intrínseco. Si el chi es distinto de 0, tenemos un efecto estructura. Así que veamos ahora el gráfico de arriba a la derecha. Voy a volver a correr el modelo y miremos solamente la curva roja y noten que va perdiendo el efecto de estructuración. Inicialmente empezamos en 1, porque me pintó poner un chi 0 igual a 1, ¿no? Y ese chi 0 comienza a descender hasta que prácticamente es 0. Cuando prácticamente es 0, la pendiente en el plano E log P tiende o tendería a ser el típico C sub C, ¿no? El típico, el índice de compresión de un edómetro convencional. Bien. Analicemos ahora la curva azul, esta de acá. Parte en 0, la curva azul es la inclinación del globo, el alfa. Partimos en 0. Ok, sí, porque me olvidé el fin de semana de poner un alfa distinto de 0. Bien. Y a medida que vamos cargando, esa inclinación sube y se mantiene constante. Ok. O sea, estamos en cierta manera simulando una anisotropía por deformación, ¿no? A medida que yo lo voy deformando, voy generando una anisotropía, ¿no? Voy inclinando, voy girando el globo. Ok. Y ahora volvamos al gráfico PQ y analicemos las superficies que hay, ¿sí? Voy a poner pausa y vamos a ir al inicio. Noten ahí. A priori vemos dos colores, ¿no? Dos superficies. Una roja, que es la superficie actual, no es la de fluencia, es la que pasa por nuestro puntito. Y una verde, que es la intrínseca. Ok. ¿Dónde está la normalmente consolidada? Bueno, está abajo de la roja, ¿no? La estamos tocando. Y cuando lo tocamos y extendemos, o sea, comprimimos nuestra pastilla de suelo, va acompañando, va agrandando nuestro puntito, ¿no? El punto se va desplazando hacia arriba y la superficie azul está debajo de la superficie roja. Ahí cuando descargo, bueno, ahí aparece, ¿no? La arrastramos hasta ese lugar. Descargamos y la superficie normalmente consolidada quedó ahí. Ahora, cuando cargamos, que ahora carga muy rápido, van a ver que va a volver a tocar esa superficie, la va a volver a arrastrar o inflar. Ahí está. Y ahí la sigue inflando. Ok. Era algo parecido a lo que pasaba con el capuchón de Harding Sol Model, ¿no? Que se iba agrandando cuando hacíamos una trayectoria edométrica. Bien. Noten que a medida que voy haciendo el ensayo, paré acá, la superficie intrínseca se va acercando a la superficie roja. Ahí, ¿ven? Cuando efectivamente son iguales, significa que efectivamente las propiedades son intrínsecas del material. Cuanto más distanciada esté esa superficie, por ejemplo, acá, hay una diferencia bastante importante, ¿no? La superficie verde es bastante más chiquitita que la roja. Significa que tengo un efecto estructura, que en este caso lo voy a ir perdiendo a medida que voy comprimiendo a la muestra. Bien, bueno, venimos bien. Perfecto, ahí veo un pulgar hacia arriba. Pensemos un poquitito o analicemos un poco los parámetros, estos de acá, está muy chiquito acá abajo, pero los pueden llegar a ver, el chi y el chi D, ¿no? O mejor dicho, perdón, el seda y el seda D.
esos que me dicen qué tan rápido y con respecto a qué se pierde la estructura o el efecto estructura del material. Bueno, si hacemos un ensayo triaxial consolidado anisotrópicamente, este es un ensayo simulado en soil test, ya está en el manual del modelo. Si cambiamos el el seda, este de acá, significa que mi tasa de pérdida de estructura va a verse afectado por el cambio de volumen viscoplástico y el cambio de volumen, o mejor dicho, el cambio de formación volumétrica. ¿Cómo estoy? El cambio de formación viscoplástica producto del corte. Las dos cosas. ¿No? Multiplica al paréntesis en sí. Ok, modificando ese valor simplemente voy a llegar más rápido o menos rápido a las propiedades intrínsecas del material, ¿no? Simplemente me dice, bueno, me va a poder representar mejor cuál es esa tendencia en un ensayo odométrico, por ejemplo, esa pendiente máxima que se ve en el gráfico log-P. Tenemos también el otro parámetro, el ZD, el asociado a las tensiones desviadoras o a las deformaciones de corte, aquellas que pueden verse más, por ejemplo, en un triaxial. Y en sí este modelo, mucho que no influye. Acá pueden ver, por ejemplo, las mismas tres trayectorias, en donde se va modificando ese valor dentro de los rangos normales y se va viendo que no hay una diferencia muy importante de esa pérdida de estructura con respecto a deformaciones viscoplásticas de corte, o mejor dicho, a trayectorias triaxiales, pongámosle. Bien. También podemos simular esto, por ejemplo. Este es un ensayo triaxial que empieza acá, lo cargamos a una determinada velocidad y después cambiamos la velocidad. Si vemos el gráfico tensión desviadora versus deformación, lo que vamos a observar, y seguramente lo vieron un poquitito con Alejo este gráfico, al menos de manera experimental, que la tensión sube hasta un determinado valor y cuando cambia la velocidad, cambia la respuesta. Si reducen la velocidad, la tensión, la carga que recibe la muestra de suelo, va a bajar. Y si aumentan esa velocidad, o sea, lo hacen más rápido, la carga va a aumentar. Esto lo podemos representar con este modelo de Kripke-Klewanes. Y acá estamos viendo, ¿no? Noten acá arriba, ¿no? Estoy haciendo lo mismo. Cada 2% de deformación cambio la velocidad. Ahí la cambié. Ahí la bajé, ¿no? Y la bajé este valor. Y ahora en 4%, si no me recuerdo, voy a subirla. Ahí está. Y luego la voy a bajar, voy a seguir haciendo así, hasta el 10% de deformación. Noten la superficie de acá. Y noten algo importante, noten la superficie normalmente consolidada. Primero, las tres superficies coinciden, ¿no? Porque solamente vemos una, están las tres en el mismo lugar. No le puse efecto estructura, el chi 0 le puse 0, no le puse estructura, o sea que las superficies son iguales. Y no hay sobreconsolidación inicial. Todas las superficies son iguales. Ok, ¿por qué se me achica la normalmente consolidada? Porque en teoría, hasta ahora lo que vimos es que se agranda, se infla y se mantiene ahí. Y si la trayectoria reduce, la superficie normalmente consolidada se mantiene. Lo que pasa es que ahora el tamaño de la superficie de fluencia depende un poco indirectamente de la velocidad, del tiempo. En sí, el diámetro de esta superficie depende de las deformaciones viscoplásticas volumétricas. Y acá a la derecha les estoy mostrando cómo van desarrollándose las deformaciones viscoplásticas volumétricas a medida que vamos haciendo el ensayo, ¿no? Noten que es un ensayo no drenado. O sea que las deformaciones totales tienen que ser 0. Ok, la línea negra es ahí. Tiene que ser siempre 0. Pero las deformaciones viscoplásticas son
lo contrario que las deformaciones elásticas, ¿no? Simplemente la deformación total es la elástica más la plástica. Si la total vale 0, las dos son contrarias. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el valor de la deformación viscoplástica cambia a medida que cambio la velocidad. Y producto de ese cambio, me afecta el valor de PP y por ende me afecta si se infla o si se desinfla el globo normalmente consolidado. Esto no pasaba, por ejemplo, en el modelo Harden-Insole Model, ¿no? Siempre la única forma de inflar el globo era empujando con una trayectoria de tensiones y no había forma de desinflar el globo, siempre se mantenía ahí. Bueno, en este modelo sí se puede desinflar si hacemos las cosas más rápido o más lento, depende del tiempo. Bien. Este es un ejemplo que está en el manual, siempre en todos los manuales de los modelos user-defined, generalmente de Plaxis, vienen con un ejemplo en lo que se usó y más o menos para mostrar los resultados, ¿no? Para analizar el desempeño. Acá lo que se ve más o menos, o lo que se intentó simular, fue en un determinado terraplén que se colocó en arcillas muy sensitivas y en Finlandia. Bueno, cómo son los asentamientos y cómo son, bueno, esos asentamientos respecto del centro del terraplén y a medida que nos alejamos del terraplén. Más o menos podemos observar que, bueno, en sí le pega dentro de todo bien, en sí, salvo a pequeños valores de, por así decirlo, la zona, ¿cómo decirlo? Inicial, ¿no? Un tiempo inicial, pero en sí le pega bastante bien. Muy parecido a otros modelos, como por ejemplo el modelo ACM. Y esto es bastante lindo. Esto de acá pueden ver, a medida que el desplazamiento horizontal, inclinómetros, ¿no? El desplazamiento horizontal a medida que vamos más profundo, ¿no? Obviamente, cuanto más profundo es, el desplazamiento tiene que tender a 0. Y noten que el modelo de Krippers-Klewanes son todas las líneas llenas. Y otro modelo, el ACM, este de aquí. Noten que en la zona superficial, o sea, pocos metros, los desplazamientos son más realistas que otros modelos. Esto pasa, por ejemplo, en HS Small. Si modelamos una arcilla con HS Small, los desplazamientos en superficie, y lo queremos comparar con un inclinómetro, los desplazamientos en superficie no son tan realistas con respecto a las mediciones, ¿no? Este modelo genera un comportamiento un poco más interesante. Bien. Un resumen. Ventajas. Podemos predecir bien el asunto de compresión secundaria en arcillas que son isotrópicas y anisotrópicas, ¿no? O sea, podemos generar anisotropía y podemos generar esa compresión secundaria o dependiente del tiempo en este tipo de materiales. Podemos simular, además de esa anisotropía, que puede ser genética, puede ser por deformación, este modelo tiene parámetros para poder colocar las dos cosas. Además podemos simular la desestructuración, ¿no? Ese efecto estructura que tienen las partículas. Eso es lo bueno de este modelo. Limitaciones, no tiene la teoría de estado crítico. En ningún lugar les comenté hoy de alguna relación entre P', Q y relación de vacío, ¿no? Esa es la teoría de estado crítico. No hay una relación de estado crítico en este modelo. Y tiene algunas limitaciones, viene de algunas, hereda en sí, limitaciones del modelo con el que se basó, ¿no? Se basó en el modelo Soap-Soil-Clip y se trajo acá, se hizo una evolución, bueno, se trajeron los defectos. Uno de ellos es el clip terciario, ¿no? No drenado, siempre hay un clip a lo largo del ensayo en sí, hasta que, bueno, genera un colapso. Y hay muy baja rigidez inicial, ¿no? Cosa que en Harden-Insole Model, eso se solucionó con un parche cuando se hizo el HS Small.
En el clip F1S sigue con ese problema. Vamos a tener a muy bajas deformaciones de rigideces muy bajas. O sea, vamos a ver una malla con desplazamientos en la zona superficial. Ponele. Bueno, la respuesta elástica, hay una respuesta elástica con carga cíclica de alta velocidad. Eso está bueno. Voy a ir un segundito para atrás para mostrarles el ensayo triaxial que hicimos muy rápido, a 100% de deformación por día, para ver justo eso. A ver si lo puedo encontrar. Un segundito. Acá está. Noten cuando hacemos la descarga y la carga, que es ahí, cuando hacemos esa descarga, acá lo descargamos, lo volvemos a cargar. Como que mantiene la misma pendiente, ¿no? Entonces, para una respuesta cíclica que presenta que por ejemplo, si lo simulamos con un modelo HS Small, vamos a ver diferentes pendientes y vamos a poder disipar energía. Bueno, con este modelo, a priori, para velocidades grandes, no podríamos disipar energía cuando cargamos y descargamos el material, ¿no? A deformaciones más lentas, ahí sí, vamos a observar que se puede empezar a generar un loop o una diferencia de rigideces entre la descarga y la carga y por ende vamos a poder disipar energía ahí. Bien. Bueno, creo que estamos. No sé si había alguna otra cosa. Una limitación adicional que puedo agregar acá y que no está en las diapositivas. Es un modelo complicado de calibrar. Necesitamos mucha data. Generalmente no se tiene esa data y lo que se suele hacer es, se estiman los parámetros con fórmulas. Esa es otra limitación, pero no es propia del modelo en sí, sino propia de los problemas geotécnicos, que no tenemos los ensayos específicos para calibrar este tipo de modelo, típicamente, ¿no? Bien. No sé si hay alguna preguntita por ahí, algún comentario. Ay, Ariel, te veo. Yo tengo una pregunta. Dime. De lo que recuerdo de los ensayos que ocupabas para calibrar, había un solo ensayo que dependía del tiempo, que era un edómetro en 24 horas. Todos los otros ensayos que recomienda son independientes del tiempo. Por ejemplo, está recomendando unos triaxiales no drenados. En la práctica habitual no importa mucho el tiempo ahí, pero como este es un modelo viscoplástico dependiente del tiempo, ¿recomiendan cierto tiempo para ese tipo de ensayo o no está en la práctica eso? En cierta forma, digamos que está indirectamente en otros lugares. Por ejemplo, en qué tanto cambia la anisotropía, omega y omega D, y qué tanto cambia la estructuración, seda y seda D. Estos parámetros dependen de la velocidad también con que se realiza el ensayo. Y por ende, si tenemos una batería de ensayos triaxiales a distintas velocidades, podemos pegarle mejor a esos dos parámetros, en realidad esos 4 parámetros, y podemos representar más ese comportamiento viscoso. O sea, en conclusión, no solamente está este parámetro que afecta la viscosidad o el comportamiento con el tiempo, estos también indirectamente hacen lo suyo. Bueno, ese comentario. No sé si... Por lo que entiendo, lo que tú dices es hacer un no drenado a cierta velocidad, hacerlo otro más rápido, otro más rápido, otro más rápido, hacer una curva y ver si es que hay alguna tendencia en que bajo cierta velocidad cambió algo. Exacto. Justamente es esto de acá. Hacer un edómetro a una cierta velocidad, este de acá. Y después hacer un edómetro, un triaxial a esta velocidad. Y después hacer un triaxial a otra velocidad. Tenemos dos comportamientos distintos, ok. Obtener un valor de omega y omega D de manera tal de pegarle a las dos trayectorias. Simular las dos trayectorias y que las dos den bien. Ahí es donde se empieza a ver un poquitito que es complicado de calibrar, ¿no?
Eh, pero bueno, va por ahí, ¿no? Con una batería de ensayos con distintas velocidades se hacen esas simulaciones de las trayectorias y se van ajustando los parámetros hasta que más o menos peguen bien todos. Y los parámetros que afectan en este caso son el omega y el omega D, ¿no? Vale, vale. Bueno, no sé si hay alguna otra. Nico, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Dime. Todo bien, gracias. ¿Es posible físicamente que la superficie de fluencia del normalmente consolidado sea más chica que la superficie de fluencia intrínseca? Es decir, que se agrande la superficie del normalmente consolidado hacia, digamos, la superficie verde. O sea, ¿es posible? O sea, que la superficie azul sea más chica que la verde. Exactamente. No. Voy para atrás. Un segundito. Tengo un delay importante en la computadora. Bueno. Acá. Superficie intrínseca. La superficie intrínseca es esto de acá, es la normalmente consolidada. El PP también. Lo único diferente que hay es el chi de acá. Y este chi puede ser 0 o un valor positivo. Tiene un límite. No puede ser negativo. Entonces, por ende, tu superficie intrínseca es más chiquita que la normalmente consolidada, o a lo sumo son iguales. Pero no puede haber una inversión. No puede ser la superficie intrínseca más grande que la normalmente consolidada. Ojo, nunca, no probé colocándole un valor chi 0 negativo. Hay que ver qué pasa al modelo de Plaxis, a ver si colapsa, si no converge. Yo esperaría que no converja o que me genere algún error, pero puede pasar. Pero sí, a priori ese chi es entre 0 y positivo y por ende la intrínseca es más chiquitita, o igual. Ok, perfecto. Muchas gracias, Nico. Bueno, ¿estamos bien? ¿Se entendió, Ariel? ¿Vos qué opinas? Sí, complejo, vamos a ser sinceros. Es un poco más complejo que HCS. Un poquito bastante más. Pero bueno, creo que lo hiciste bastante didáctico y seguramente te pudieron seguir. Espero que las animaciones hayan más o menos, les hayan ayudado para ver cómo es el comportamiento de la superficie, ¿no? Cómo se va moviendo a medida que hacemos alguna trayectoria típica. Sí. Bueno. Bien. Dejo de compartir. Bueno, dale. Les comento, nos queda una presentación más. Es un poco más práctica, asociada a un modelo Soft Creep, un caso práctico, y después tendremos tiempo para consultas. Entonces, bueno, Nico está dando clases hace un poco más de una hora. Les propongo tomarnos 15 minutos más para el último descanso y después ya vamos con la última presentación, que será media hora, 40 minutos, y después tiempo para consultas. Les propongo retomar, bueno, vamos directamente a las 8, o sea, así descansan bien de este modelo tan complejo y ya retomamos con la última parte. Entonces, en 20 minutos vamos con la última parte y nada, si tienen consultas vayan preparándola, abriendo el modelo o lo que sea, si las atacamos juntos. Paro la grabación y